Nunca imaginé que mi hermana, Hailey, tendría el valor de darme una bofetada. Y encima, delante de 300 invitados en mi propia fiesta de compromiso. Sí, eso pasó de verdad. Hola, soy Mackenzie, tengo 32 años, trabajo como agente inmobiliario en Seattle y he trabajado duro durante los últimos 5 años para lograr mi mayor sueño, un apartamento increíble en lo alto de un rascacielos con vistas a la bahía. Nuestra relación siempre ha estado llena de altibajos, pero ese momento público de humillación, ¿todo porque me negué a darle mi casa? Increíble. Y por si fuera poco, un juez de familia estaba allí y lo vio todo. Pero esperen, esta historia va a acabar de una manera que nadie espera. Crecí en las afueras de Seattle, en un barrio tranquilo. En apariencia, mi familia era como cualquier otra. Mis padres, Diana y Harold, siempre nos habían proporcionado una vida cómoda de clase media. Teníamos una casa de 4 habitaciones, viajábamos todos los años a la costa de Oregón y asistíamos a todas las actividades escolares habituales, pero lo que nadie veía era el desequilibrio que existía entre mi hermana y yo. Desde pequeñas, la diferencia entre nosotras era evidente. Siempre fui más sensata, ahorrando mi paga, preocupándome por el futuro y tomándome los estudios en serio. En cuanto a Hailey, bueno, era lo que mis padres llamaban un espíritu libre, lo que, en la práctica, significaba que quería que todo fuera fácil y sin esfuerzo. Mientras yo trabajaba a tiempo parcial en el instituto, ella siempre se preocupaba por ser popular y hacía que nuestros padres pagaran todo, desde la ropa hasta las fiestas, y cuando me quejaba de su evidente favoritismo, mi madre decía: «Mackenzie, tu hermana es más sensible, no todas tienen tu fuerza». Siempre fue así. Este patrón continuó a medida que crecíamos. En mi caso, me gradué de la preparatoria con buenas calificaciones e incluso recibí una beca parcial para la Universidad de Washington. Mis padres lo celebraron con un pastelito y una cena sencilla. Hailey, quien apenas logró graduarse 2 años después, ganó un viaje a Hawái para desestresarse del estudio. ¿Pueden creerlo? Mientras yo me mataba estudiando negocios y me enfocaba en bienes raíces, Hailey iba de universidad en universidad, cambiando de carrera cada vez que las clases se volvían demasiado difíciles. Después de graduarme, conseguí trabajo en una de las mejores agencias inmobiliarias de Seattle. Fue duro, los turnos eran largos y agotadores, pero estaba decidido a triunfar. Vivía en un pequeño estudio con muebles usados y ahorraba hasta el último centavo. Mi plan era claro: ampliar mi cartera de clientes, obtener mi licencia inmobiliaria y, con el tiempo, comprar mi propia casa. No era solo un sueño, era una meta. «Trabajas demasiado», decía Hailey en las raras reuniones familiares. Ya se había mudado de nuevo con mis padres después de dejar la universidad. La vida es más que solo trabajar y ahorrar. Pero yo sabía lo que quería. A los 27 años, ya era uno de los mejores agentes inmobiliarios de lujo de la empresa, y mi sueño se hizo aún más claro. Quería uno de esos apartamentos en lo alto de la nueva Torre Emerald, con sus enormes ventanales y sus impresionantes vistas del estrecho de Puget. Durante 3 años, trabajé horas extra, acepté clientes que todos los demás evitaban y seguí viviendo con lo mínimo. Nada de vacaciones, solo ropa de segunda mano y comida casera. Mientras mis colegas salían a cenar a restaurantes elegantes, yo me mantuve concentrado. Cada decisión tenía un propósito mayor. Pero entonces empezó a surgir un patrón, y debería haberlo visto antes. A medida que avanzaba en mi carrera, las peticiones de Hailey no hacían más que aumentar. «Kenzie, ¿me prestas tu bolso de diseñador? Tengo una cita». Lo devolvía semanas después, siempre con alguna mancha o desgarro. «Kenzie, ¿me prestas tu tarjeta de crédito? Necesito pagar un curso en línea que me cambiará la vida». El dinero nunca lo vi. «Kenzie, choqué mi coche. ¿Puedo usar el tuyo unos días?» Y ahí estaba mi coche, sin gasolina y con nuevos arañazos. Aún así, aguanté, porque a los 30, por fin lo había logrado. Mi sueño se hizo realidad. Tras competir con varios compradores y pasar varias noches sin dormir, finalmente firmé los papeles de la casa de mis sueños. Un moderno dúplex de 170 metros cuadrados con vistas surrealistas a la bahía, una cocina digna de revista y una terraza privada en la azotea. El precio era alto, por supuesto, pero lo había planeado todo con mucho cuidado. Esta compra fue el resultado de años de sacrificio, ahorro y trabajo duro. Cuando organicé una pequeña fiesta para celebrar el nuevo apartamento,
Lo primero que dijo Hailey fue: «Debe ser genial tener tanto dinero para derrochar», pasando los dedos por mis nuevas encimeras como si estuviera examinando una joya preciosa. No sonrió, no me felicitó. Simplemente hizo ese comentario mordaz, a su manera. Para entonces, Hailey ya había trabajado en tantos empleos diferentes en tiendas y restaurantes que ya ni siquiera podía seguirle el ritmo. Nunca se quedaba en ninguno más de 3 o 4 meses. Incluso a los 26 años, seguía dependiendo de nuestros padres para pagar su celular, el seguro del auto y quién sabe qué más. Entonces llegó una gran sorpresa. Conoció a Ryan Blackwell en un evento benéfico, usando una entrada que yo le había comprado. Ryan provenía de una familia tradicional y adinerada de Seattle. Vestía con un traje elegante, sonreía con seguridad y tenía el porte de alguien que lo tenía todo resuelto. 6 meses después se comprometieron. Mi madre parecía estar eufórica cuando dio la noticia en la cena familiar. «Es perfecto. Trabaja en banca de inversión y su familia es maravillosa». Me alegré de verdad por ella. Ryan parecía tratarla bien. Y quién sabe, tal vez esta relación sería el empujón que Hailey necesitaba para finalmente consolidarse en la vida. Cuando me mostró ese gigantesco anillo de 3 quilates, intenté ignorar la punzada de duda que me asaltó. ¿Cómo podía Hailey, quien siempre decía preferir las experiencias a las posesiones materiales, estar tan fascinada por una piedra preciosa? Descarté ese pensamiento. No me imaginaba que este compromiso sería solo el comienzo de una increíble secuencia de acontecimientos que la llevaría al momento en que me atacó delante de cientos de personas, con un juez sentado en primera fila, quien, por cierto, tendría un papel muy interesante más adelante. El cambio en Hailey fue repentino. La chica que solía decir que el matrimonio era una tontería capitalista se convirtió en la novia más obsesionada con la perfección que puedas imaginar. Y adivinen a quién eligió como dama de honor. A mí. Acepté más por obligación que por deseo. Y fue entonces cuando empecé a ver el verdadero espectáculo desde los mejores asientos del lugar. «El espacio cuesta $25,000, solo el alquiler», dijo con naturalidad durante un almuerzo de planificación, como si estuviera comentando el precio de un menú de comida rápida. Me quedé sin aliento en ese momento. ¿Todo eso? ¿Los padres de Ryan van a pagar la mayor parte? Apartó la mirada. «Todavía lo estamos decidiendo. Las inversiones de Ryan han tenido sus altibajos, pero dice que saldrán bien». Eso me hizo sonar una pequeña alarma, pero preferí no preocuparme. Los ricos también lo pasan mal, ¿verdad? Pero los meses siguientes fueron un auténtico torbellino. Los mensajes de Hailey llegaban a diario con nuevas exigencias: vestidos de damas de honor, flores, pasteles y más reuniones que interferían con mis compromisos laborales. Una vez rechacé una cita con un calígrafo porque tenía una reunión importante con un cliente. El resultado: lloró. «Siempre eres egoísta, Mackenzie. Este es el día más importante de mi vida y ni siquiera intentas acomodarte a tu horario». Mi amiga Brianna fue mi desahogo durante esa época. Nos conocimos en la universidad, y aunque ahora vive en Portland, nuestras llamadas semanales se convirtieron en mi vía de desahogo. Gasté $300 en un regalo para la despedida de soltera y se quejó porque no estaba en la lista de regalos. Le dije una noche: «Es muy típica de Hailey», respondió Brianna sin dudarlo. «Aguanta todo lo que le das y luego se queja de que no es suficiente». Nunca había sido muy fan de mi hermana, sobre todo después de verla manipuladora de cerca en la universidad, pero ni siquiera ella tenía ni idea de lo que se avecinaba, porque la gota que colmó el vaso fue en una reunión para organizar la despedida de soltera, y fue en mi apartamento. Hailey entró en mi sala con esa pose suya, dando vueltas alrededor de los muebles, contemplando la vista como si estuviera en una visita inmobiliaria. En un momento dado susurró: «Este lugar es perfecto». Luego se volvió hacia mí con una sonrisa extraña. «Bueno, Ryan y yo estamos pensando dónde vivir después de la boda». «Oye, ¿no estaban vigilando ese nuevo edificio en Queen Anne?», pregunté, recordando el elegante barrio que había mencionado unas semanas antes. «En realidad ya estábamos, pero este lugar nos vendría mucho mejor». Eso dijo, haciendo un gesto como si ya estuviera redecorando mi apartamento mentalmente. Me reí, pensando que bromeaba. «Puedes venir cuando quieras, Hailey, pero yo le tengo mucho cariño a mi casa». Frunció el ceño, como si yo fuera irrazonable. «Anda, Mackenzie. Estás soltera y sin hijos. Puedes encontrar otro sitio fácilmente. Necesitamos este espacio mucho más que tú, sobre todo cuando formamos una familia». Esa naturalidad con la que hablaba, como si fuera obvio que debía renunciar a lo que había luchado durante años por conseguir, me dejó sin palabras.
¿Hablaba en serio? Mi hermana realmente creía que tenía que renunciar a mi hogar, mi refugio, mi logro, solo porque ella, pensé quién merecía más que yo. Hailey, eso no va a pasar. Puedo ayudarte con la boda, pero mi apartamento no está incluido. Se marchó furiosa, y durante una gloriosa semana, mi teléfono quedó en silencio. Pensé que había entrado en razón, pero no. En la despedida de soltera, que se celebró en casa de nuestros padres, el ambiente parecía prometedor. Champán, aperitivos y charla ligera. Pero claro, Hailey tenía otros planes. Mientras abría los regalos, golpeó su copa con el tenedor para llamar la atención. Antes de que abran los regalos, Brian y yo tenemos un anuncio, dijo, sonriendo como una presentadora de televisión. Después de nuestra luna de miel, nos vamos a vivir al precioso apartamento de Mackenzie. Nos lo ofreció generosamente mientras buscamos nuestro hogar definitivo. Aplausos, choques de manos, sonrisas de aprobación. Y todas las cabezas se volvieron hacia mí, esperando el asentimiento de la buena y desinteresada hermana. Creo que ha habido un malentendido, dije con firmeza. No le he ofrecido mi apartamento a nadie. El silencio que siguió fue casi incómodo. La sonrisa de Hailey se congeló en su rostro. No hay necesidad de ser modesta, hermana, dijo apretando los dientes. Ya hemos hablado de esto. Respiré hondo. ¿Lo sugeriste? Dije que no. Y sigo diciendo que no. Mi apartamento no está disponible. La energía de la fiesta se fue por la ventana después de eso. Los invitados se regalaron, con cara de no querer estar más allí. Mi madre me tiró de la manga y fue a la cocina. ¿Por qué le haces esto a tu hermana?, susurró furiosa. ¿Sabes cuánto le importa lo que piensen los demás? Respiré hondo. No hago nada más que no quiero dejar mi casa. ¿Por qué te unes a ella en esta locura? Me miró con esa frialdad. Porque la familia se ayuda. Mackenzie, todo en tu vida siempre ha sido tan fácil. ¿Tan difícil fue sacrificarte por una vez? Eso me dolió. ¿Fácil? Sin turnos dobles, sin fines de semana perdidos, sin ahorrar ni un céntimo. Era fácil. Pero para mis padres, mi camino había sido un golpe de suerte. No trabajo duro. Mientras conducía a casa, con la radio apagada, me di cuenta de que esto solo había sido la primera ronda. Hailey había crecido con la sensación de que el mundo le debía todo. Y ahora, el trofeo definitivo era mi apartamento. 3 semanas después de aquella caótica fiesta del té, recibí un mensaje de Hailey pidiéndome que nos reuniéramos para tomar un café. Pensé que era hora de una tregua, así que acepté. Sugerí un lugar tranquilo cerca del trabajo. Llegué, y para mi sorpresa, quien la acompañaba era Ryan. Me saludó con esa sonrisa ensayada, intentando sonar amable y firme a la vez. Mackenzie, gracias por venir, dijo, antes de que me sentara. Queremos aclarar nuestro plan de convivencia, sin malentendidos. Di un sorbo lento a mi café. Creo que me expresé bien, pero cuéntamelo. Ryan se inclinó hacia adelante. Empezamos nuestra vida juntos. Necesitamos un lugar adecuado, y tu apartamento es ideal. Tiene sentido que la familia se ayude mutuamente en esta transición. Lo miré fijamente a los ojos. No entiendo por qué mi apartamento está siquiera sobre la mesa. ¿No estás buscando propiedades en Queen Anne? ¿O usando los contactos de tu familia, Ryan? ¿No pueden ayudarte con eso? Se removió incómodo en su silla. Mi cartera de inversiones está experimentando un ligero ajuste. Nada grave, solo cuestión de tiempo. Hailey lo interrumpió. Ryan quiere decir que necesitamos un poco de ayuda por un tiempo. 1 año. 2 como máximo. Podrías alquilar un lugar más pequeño por ahora. Incluso podría ser una aventura. ¿Aventura?, repetí, sin disimular mi sarcasmo. Sería una aventura para mí renunciar a mi casa para que pudieras vivir gratis. Ryan se apresuró a añadir. Nunca hablamos de vivir gratis. Pero su mirada decía lo contrario. ¿Ah, no? ¿Y cuánto pensabas pagar entonces? El silencio y el intercambio de miradas fueron la respuesta. Respiré hondo y terminé. Mira, entiendo que lo estés pasando mal y lo siento, pero mi apartamento no es la solución. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar un alquiler asequible. Hailey me miró como si la hubiera traicionado. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? Cuando más lo necesito. Y allí, tratando de recordar qué exactamente había hecho por mí, simplemente no podía recordar nada. Antes de que pudiera responder, Ryan decidió jugar su siguiente carta. Seré sincero, Mackenzie. He tenido algunos reveses financieros inesperados. Nada permanente. Pero ahora mismo mi liquidez es limitada. Necesitamos un lugar estable donde vivir mientras se solucionan las cosas. Suspiré y respondí con sinceridad. Lo siento,
de verdad, pero eso no cambia mi decisión. Fue entonces cuando Hailey explotó. Siempre has sido egoísta, dijo con lágrimas en los ojos. Tienes este apartamento enorme para ti sola mientras nosotros apenas nos las arreglamos. No es justo. La conversación se fue a pique rápidamente. Empezaron a surgir acusaciones, dramas y discursos sobre mi insensibilidad y mi indiferencia hacia mi familia, y aunque me mantuve firme, confieso que el peso de su presión empezó a carcomerme por dentro. Estaba siendo demasiado dura. ¿De verdad deberían las familias renunciar a ese tipo de cosas? Esa misma noche, mis padres llamaron. Por supuesto, Hailey ya se había apresurado a contarles todo. Mackenzie, empezó mi papá con ese tono de decepción que siempre reservaba para mí. Te criamos para que valoraras a la familia. Y lo hago, papá. Solo que no creo que eso incluya dejar mi casa. Mi mamá intervino. Es solo por un tiempo. Hailey dijo que Ryan solo está pasando por un momento difícil. Respiré hondo. Luego podrán alquilar algo que puedan pagar hasta que las cosas mejoren. Pero tienes la capacidad de ayudar a que su matrimonio comience, insistió mi padre. En cambio, estás priorizando tus posesiones materiales sobre la felicidad de tu hermana. La conversación era un círculo vicioso, dando vueltas, sin que ninguno de los dos intentara siquiera entender mi versión de la historia. Al colgar, me golpeó con fuerza esa vieja sensación de ser el desagradecido de la familia. Toda mi vida, sentí que los sentimientos de Hailey eran lo primero, y que mis logros eran solo suerte. Para aclararme las ideas, llamé a Brianna. Siempre ha sido mi guía moral. Después de oírlo todo, su respuesta fue acertada. Te están manipulando, Kenz. Tu apartamento no es propiedad mancomunada. Esto es absurdo. Su firmeza me dio fuerzas, pero la duda seguía ahí, hasta que hizo una pregunta que me hizo saltar las alarmas. ¿De verdad has investigado la situación financiera de Ryan? Si está desesperado por una vivienda gratuita, hay algo que deberías investigar. Eso me metió en un lío más profundo del que imaginaba. Con mi red de contactos en el mercado inmobiliario, comencé a investigar discretamente, y lo que descubrí fue inquietante. Sí, Ryan provenía de una familia adinerada, pero él mismo estaba sumido en deudas. Tenía varios acreedores que le exigían el pago de deudas atrasadas. Sus inversiones, de alto riesgo, la mayoría ya se habían hundido, y peor aún, corrían rumores de deudas de juego, enormes. Este tipo elegante que se hacía pasar por experto financiero era básicamente un personaje. Vivía de las apariencias, financiado por sus contactos y carisma, pero tras la fachada se escondía una bomba de relojería. Cuando todo esto salió a la luz, finalmente me sentí en paz con mi decisión. No estaba haciendo frío, me estaba protegiendo. No era solo mi casa lo que estaba en juego, sino mi estabilidad. Casi había caído en una trampa financiera que podía arrastrarme. Fue durante esta época que reencontré a Ethan Parker, un antiguo colega que había abierto su propia firma de corretaje. Siempre habíamos tenido una excelente conexión. Fuimos a almorzar para hablar de un proyecto, pero la conversación terminó volviéndose personal. Le conté todo sobre el drama familiar. Ethan me escuchó con calma y dijo: poner límites no es egoísta, es necesario. La boda de tu hermana no justifica que destruyas tu vida. Esas palabras fueron un alivio. La presencia de Ethan fue un soplo de luz en medio del caos. Sin el peso emocional de mi familia, me ayudó a ver las cosas con claridad. Empezamos a vernos con más frecuencia, y su tranquilidad me afianzó en los días previos a la boda. Pero, por supuesto, aún quedaban más problemas, y empezarían con las despedidas de soltero y soltera. Hailey decidió que su despedida de soltera sería un fin de semana extravagante en Las Vegas, con todo lo mejor, por supuesto. ¿El truco? Las 6 damas de honor tendrían que pagar no solo sus propios gastos, sino también los de ella. ¿El presupuesto? Más de $1,000 cada una. Una cantidad absurda para un simple fin de semana largo. 2 damas de honor se echaron atrás discretamente, diciendo que no podían permitirse el gasto. Hailey se puso histérica. Las llamó falsas, desagradecidas, y que no apreciaban el momento más importante de su vida. Pagué mi parte sin quejarme, aunque eso significara posponer unas reparaciones en el apartamento que llevaba meses dándole vueltas. Y mira, ni en el peor de los casos podría haber imaginado lo que pasaría allí. Desde el primer día en Las Vegas, Hailey se transformó en una persona diferente. Quería mejoras en el hotel, pensaba que todos debían pagar sus bebidas y comidas, y armó un escándalo cuando no pudimos entrar en un club caro porque se canceló una reserva. Para el último día, todos estaban exhaustos y evitaban el contacto directo. Incluso sus amigos más antiguos ya cuestionaban su comportamiento. En el vuelo de regreso, recibí un mensaje de Brianna. ¿Cómo va el caos de la despedida? Respondí inmediatamente.
Revelador. Incluso sus amigos de la infancia están empezando a ver quién es realmente, pero el verdadero desastre estaba por llegar. Una semana antes de la boda, Hailey y Ryan aparecieron en mi apartamento inesperadamente. Era domingo por la mañana, y yo todavía estaba en pijama. «Tenemos que arreglar esto antes de la boda», dijo, irrumpiendo sin esperar mi respuesta. «Este vestido me está dando sarpullido, y el fotógrafo viene en unos días». Ryan dejó de lado su encanto habitual. «Mackenzie, esto va a pasar. Ya les dijimos a todos nuestros amigos que nos mudamos aquí después de la luna de miel. No hay vuelta atrás». Respiré hondo. «Entonces has creado un problema que no tiene nada que ver conmigo». Mi respuesta sigue siendo la misma. La ira llenó el rostro de Hailey. «Si no lo aceptas, les diré a todos la clase de hermana que eres. Les diré en la boda que te negaste a ayudarnos cuando más lo necesitábamos». Tragué saliva con dificultad, intentando mantener la calma. «Es tu decisión, pero no cambia nada. Mi apartamento sigue siendo mío. Te vas a arrepentir de esto», susurró antes de irse, con los ojos llenos de ira. «Te lo juro». Y mientras estaba allí, en la sala, no tenía ni idea de lo pública que se volvería esa amenaza, ni de cómo se volvería contraproducente de maneras que nadie podría haber imaginado. El día de la boda llegó con una atmósfera casi irónica. Cielos despejados, temperaturas perfectas, una de esas raras mañanas de verano en Seattle. Mientras conducía hacia el elegante hotel donde se preparaban las damas de honor, pensé, contra toda lógica, que tal vez el día transcurriera en paz. Quizás Hailey, emocionada por la ceremonia, dejaría nuestras diferencias de lado, aunque solo fuera por unas horas. Esta ilusión duró exactamente 15 minutos. «Llegas tarde», me espetó en cuanto entré en la suite, a pesar de haber llegado justo a la hora acordada. Las otras 5 damas de honor ya estaban allí, junto con mi madre, la maquilladora y la peluquera. El ambiente estaba decaído. «Buenos días a ti también», respondí, colgando el vestido rosa palo que costaba $320. «¿En qué puedo ayudarte?» Durante las siguientes 4 horas, hice de dama de honor como un robot. Serví champán, sujeté horquillas, arreglé la cola del vestido y fingí una sonrisa mientras Hailey no dejaba de criticarme. Mi madre me miraba como si esperara a que hiciera alguna tontería. En un raro momento a solas, se acercó y susurró: «Al menos podrías fingir que te alegras por ella». La miré y respondí con sinceridad: «Soy feliz. Quiero que su matrimonio funcione. Solo que no quiero que pase en mi casa». Resopló teatralmente. «Siempre has sido tan testaruda». Para cuando llegamos al lugar de la ceremonia, un jardín frente al mar cuya reserva costó una fortuna, ya estaba agotada emocionalmente. Las demás damas de honor notaron el ambiente incómodo, pero ninguna comentó. Todas estaban más preocupadas por sus peinados impecables que por el drama que se desarrollaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. La ceremonia fue hermosa, conmovedora, incluso. Mientras Hailey pronunciaba sus votos con lágrimas en los ojos, algo en mi interior se ablandó. Por un instante, vi a la niña que solía seguirme por la casa, queriendo jugar a la escuela y usar mis marcadores. Y aunque conocía la situación financiera de Ryan, deseé con todo mi corazón que fueran verdaderamente felices. Al salir de la ceremonia, vi a un caballero sentado en la primera fila. Era elegante, tenía el pelo canoso y un aire de autoridad serena. Su rostro me sonaba, pero no lo reconocía. Una de las damas de honor susurró a mis espaldas: «Ese es el juez Lawrence Wilson. Es del Tribunal de Familia. Los padres de Hailey lo conocen de obras benéficas». Asentí, recordando el nombre, sin imaginarme el papel que este hombre desempeñaría en nuestra historia. La hora del cóctel transcurrió sin contratiempos. Los invitados se arremolinaban en el balcón frente al mar, copas en mano, tomando fotos e intercambiando elogios sobre la decoración. Me mantuve ocupada, ayudando con la fotografía y coordinando la transición a la recepción. Hailey parecía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente feliz. Por un momento, pensé que podríamos superar el día sin más dramas. Cuando empezó la recepción, el salón principal era un auténtico espectáculo. Un mar de rosas blancas, candelabros de cristal que brillaban en el techo, mesas cubiertas de seda reluciente. Todo estaba diseñado para impresionar a los 300 invitados. Y todo ese lujo solo me incomodó aún más, conociendo la verdadera situación financiera de Ryan. Pero intenté concentrarme en el momento. Comí mi salmón con una buena copa de chardonnay y me relajé unos minutos. Me senté en la mesa de honor, junto a un padrino al que nunca había visto, y una silla vacía esperaba al mejor amigo del novio, que se preparaba para dar su discurso. Comenzaron los discursos.
El padrino pronunció su discurso habitual, divertido y emotivo, recordando anécdotas de la universidad. Mi padre vino después, hablando con orgullo sobre el valor de la familia y dando la bienvenida oficial a Ryan. Todo transcurrió como se esperaba, hasta que Hailey se levantó, tomó el micrófono con una sonrisa ensayada y comenzó a hablar. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros en este día tan especial», dijo, con su voz perfectamente proyectada en el micrófono profesional. «Ryan y yo tenemos la gran suerte de tener tantos amigos y familiares que nos apoyan en nuestra nueva vida juntos. Hasta ahora, todo bien». Tomé otro sorbo de vino, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando soltó. «Y hablando de vida nueva, tenemos una noticia maravillosa que compartir». Y entonces me miró fijamente. Después de nuestra luna de miel en Bali, nos mudamos a un precioso ático en la Torre Esmeralda, gracias a la generosidad de mi querida hermana, Mackenzie. Toda la sala estalló en aplausos, sonrisas, aplausos. 300 pares de ojos me miraban fijamente, incluyendo a los parientes adinerados de Ryan, nuestra familia extendida, amigos y compañeros de trabajo. La mirada de Hailey lo decía todo. «Vamos, desmiénteme ahora, si te atreves». Por unos segundos me quedé paralizada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Tenía 3 opciones: fingir que era verdad y mantener la paz, callarme y dejar que todos asumieran lo peor, o decir la verdad ahí mismo, delante de todos. Durante años me habían entrenado para tragar, para ceder, para evitar el escándalo, sobre todo cuando se trataba de Hailey, pero ya no era esa versión de mí misma. Respiré hondo, tomé el micrófono que ella aún sostenía, sonreí cortésmente y dije con calma: «Estoy muy feliz por Hailey y Ryan en este día tan especial». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero necesito dejar algo claro. Aunque les deseo a la pareja toda la felicidad del mundo, ellos no vivirán en mi apartamento. Seguro que encontrarán el hogar perfecto para empezar esta nueva etapa. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el sonido de los cubiertos al golpear el plato. La cara de Hailey se puso morada, desentonando por completo con el blanco de su vestido. Ryan bajó la mirada hacia el plato como si quisiera desaparecer. Mi madre se cubrió la cara con las manos, como si quisiera esconderse del mundo. Y entonces sucedió. Hailey se me acercó y me dio una bofetada tan fuerte que resonó por toda la habitación. Varios se quedaron sin aliento, otros gritaron suavemente. Me ardían los ojos de dolor, pero permanecí de pie. No me defendí, no lloré. «¿Cómo te atreves a humillarme en mi propia boda?», siseó, tan alto que toda la mesa la oyó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿lo hicimos? ¿De verdad creía eso? ¿Que atacarme públicamente estaba justificado?» Sin decir palabra, dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi bolso y caminé tranquilamente hacia la salida, entre la multitud atónita. Nadie intentó detenerme. Mientras cruzaba la sala hacia la salida, mis ojos se encontraron con los de un hombre sentado en la mesa más cercana. Era el juez Wilson, observándolo todo atentamente, pero sin mostrar ninguna emoción. Afuera, la puesta de sol continuaba hermosa, cielos despejados, temperaturas agradables, en un contraste casi cruel con la vergüenza que acababa de sentir. Y solo cuando me senté en la acera, esperando mi Uber, las lágrimas finalmente brotaron, no por el dolor físico de la bofetada, sino por la humillación pública, por la certeza de que tal vez nunca volvería a tener una relación mínimamente sana con mi hermana. Lo que no tenía ni idea en ese momento era que esa bofetada, presenciada por 300 personas, incluyendo un juez de familia, acabaría teniendo consecuencias mucho mayores de las que imaginábamos, y yo no sería quien saldría perdiendo. La mañana después de la boda, me desperté con 43 mensajes de texto y 17 llamadas perdidas. La mayoría eran de familiares. Algunos me acusaban de egoísta, otros intentaban comprender mejor lo sucedido, pero ni un solo mensaje venía de Hailey ni de Ryan. Al parecer, ya estaban de camino a su luna de miel soñada en Bali, un viaje que luego descubrí que había sido pagado en gran parte por los padres de Ryan, cada vez más preocupados por las decisiones de su hijo. Pasé el día encerrado en mi apartamento, con las persianas cerradas, alternando entre llorar y mirar al techo sin pensar en nada. La marca de la bofetada ya se estaba desvaneciendo, pero la herida emocional aún me dolía como si acabara de ocurrir. Por primera vez desde que me gradué, llamé a la oficina y dije que no podía trabajar. Simplemente no podía atender a un cliente así. Esa misma tarde, Brianna me llamó. Ya lo sabía por amigos en común que habían estado en la boda. ¿Te golpeó delante de todos?, pregunté. La indignación en su voz era palpable. Mackenzie, eso es agresión, suspiré.
Es solo un drama familiar. Bri, doloroso, vergonzoso, pero en fin, solo drama. No, Kens. Eso es agresión literal. Podrías demandarme si quisieras. La verdad es que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. En mi familia, los arrebatos de Hailey siempre se consideraban emoción excesiva o un problema de personalidad, nunca algo con posibles consecuencias legales. Solo quiero darle la vuelta a esto, dije. Quizás después de la luna de miel se calme, pero no iba a haber tregua. 3 días después de la boda, recibí una llamada de seguridad del edificio. Una pareja, que decía ser familia, había intentado entrar a mi apartamento. Cuando los detuvieron, se pusieron agresivos e insistieron en que tenían autorización para entrar y llevarse algunas cosas. ¿Autorizó usted a alguien a entrar en su apartamento, señora Matthews?, preguntó el gerente. Para nada, respondí, sintiendo un escalofrío. Eso supuse. Tenemos todo grabado. Si necesita las grabaciones, solo pídalas. En cuanto colgué, llamé directamente al cerrajero. Incluso con toda la seguridad del edificio, necesitaba cambiar las cerraduras. Esto estaba pasando de la raya. Ya no era solo una pelea entre hermanas. Era un allanamiento. Era una amenaza. Y como si el universo quisiera darme una señal, esa misma noche recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El remitente, Puele, Wilson, Tribunales del Condado de King. El tema, sobre el incidente en la boda de Blackwell Matthews. Era el juez al que había visto en la ceremonia. Dijo que, como alguien con experiencia en muchos litigios familiares, había notado algunos patrones preocupantes en lo que había presenciado. Aunque no puedo darte asesoramiento legal, escribió, te recomiendo encarecidamente que documentes todo y busques un abogado especializado en órdenes de protección. Ese correo electrónico fue el empujón que necesitaba. Al día siguiente, contacté con una abogada de derecho familiar. Le llevé las imágenes de la cámara de seguridad del edificio. Le mostré capturas de pantalla de los mensajes cada vez más amenazantes que había estado recibiendo, y no dudó en hacerlo. Tiene toda la razón para pedir una orden de alejamiento, dijo la doctora Natalie Hernández después de revisarlo todo. Una agresión física, presenciada por cientos de personas, seguida de un intento de allanamiento a su casa. Eso crea un patrón peligroso. Tragué saliva. Pero, ¿eso no empeorará las cosas? Siguen siendo mi familia. Me miró con firmeza pero con dulzura. Señora Matthews, una familia que respeta sus límites no la ataca en público, ni intenta apoderarse de su casa. Esto no es venganza, es protección. Mientras mi abogado y yo organizábamos los documentos necesarios, la situación se volvió absurda. Mis padres aparecieron sin avisar, justo en mi trabajo, en pleno horario laboral, en plena oficina. Clientes, compañeros y becarios se detuvieron a mirarme mientras mi madre, visiblemente agitada, decía, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Su tono resonó en el incómodo silencio de la sala. ¿Actuar legalmente contra tu propia familia? ¿En qué clase de persona te has convertido? Mi padre, de pie junto a ella, no dijo ni una palabra, pero la decepción en sus ojos lo decía todo. Papá, mamá, este no es el lugar para esto, dije en voz baja, intentando mantener la compostura mientras los guiaba a la sala de reuniones. En cuanto se cerró la puerta, solté el aire que se me había quedado atrapado en el pecho. Me atacó, mamá, delante de todos, y luego intentó entrar a mi casa. ¿Qué crees que debería hacer? Mi madre, ofendida, respondió. Estaba muy angustiada. Era el día de su boda, Mackenzie. Y ni siquiera intentaron entrar, solo querían dejar los regalos en tu apartamento antes de irse. En ese momento, me di cuenta de lo maleable que era la realidad en sus cabezas. Siempre había sido así. Hailey podía hacer lo que quisiera. Al final, ella era la víctima. Las cámaras los muestran discutiendo con el portero, diciendo que tenían permiso para entrar. Eso no es dejar un regalo, mamá. Eso es allanamiento de morada. Fue entonces cuando mi padre decidió hablar. Ryan me lo explicó todo. Simplemente confundieron el horario. Fue un malentendido. Respiré hondo. El único malentendido es que creen tener derecho a mi casa, y ahora están entrando a la fuerza, como si fuera algo natural. Mis padres se marcharon indignados, diciendo que estaba destruyendo a la familia con mi comportamiento. Esa noche, recibí llamadas de 2 tías y un tío. Todos estaban impactados, diciendo que demandar a tu propia hermana era inaceptable, como si pedir una orden de alejamiento fuera lo mismo que presentar una demanda millonaria. La verdad, como siempre, estaba siendo distorsionada. Y entonces, justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, recibí un correo electrónico de Ryan. El tono del mensaje variaba entre amenazante y fraternal,
alternando entre presión y manipulación emocional. Mackenzie, esta orden judicial tiene que terminar ya. Hailey está devastada. Fue solo un momento emotivo, y lo estás convirtiendo en una tragedia legal, pero estamos dispuestos a perdonar esta extralimitación si te retractas y reconsideras el asunto de la vivienda. De lo contrario, quizás tengamos que hablar de algunos asuntos financieros con tus clientes y tu empleador. La sutil insinuación de difamación profesional fue el detonante. Envié inmediatamente el correo electrónico a Natalie, mi abogada. Ella lo presentó junto con las pruebas previas. 2 días antes del regreso de la pareja, recibí un nuevo mensaje del juez Wilson, y lo cambió todo. Dijo que, aunque normalmente se mantenía al margen de los casos que había visto, creía que debía informarme sobre información sensible sobre Ryan. Dijo que se había enterado, a través de contactos judiciales, de que Ryan estaba siendo investigado por presunta malversación de fondos en la empresa para la que había trabajado anteriormente. La investigación seguía en curso, pero involucraba la pérdida de fondos de clientes y posibles vínculos con juegos de azar ilegales. Esto agravó la situación. Mi instinto siempre me había dicho que algo andaba mal, pero ahora era más que una disputa familiar. Era un riesgo real. Compartí todo con Brianna y Ethan, quienes habían sido un apoyo incondicional durante esos días difíciles. Su reacción fue la misma. Ya no se trataba solo de poner límites. Era una verdadera protección contra algo que podría convertirse en un escándalo legal. Si se hubieran mudado a tu apartamento, dijo Ethan, y Ryan hubiera sido acusado formalmente, tu propiedad podría estar bajo investigación. La audiencia para solicitar la orden de alejamiento se programó para el día después de su llegada de Bali, y allí, con todos los documentos en mano, videos, mensajes e informes en orden, me senté con Natalie para repasar mi testimonio. Por primera vez en semanas, la ansiedad dio paso a una extraña calma, como si mi cuerpo finalmente comprendiera. No estaba luchando, me estaba defendiendo. Por primera vez en nuestra historia, las acciones de Hailey tendrían consecuencias reales. No habría más excusas. Se acabaría el viejo intento de la familia de fingir que todo era un simple malentendido, solo que ahora, el escenario de la confrontación no sería una cena ni una recepción de boda, sino un tribunal. Y allí, ante la ley, caerían las máscaras. El Palacio de Justicia del Condado de King es un edificio imponente, con columnas de mármol y escalones anchos que pesan mucho al subirlo. Aquella mañana nublada de Seattle, subí cada escalón con Natalie, mi abogada, con el estómago revuelto entre el miedo y la fuerza. Concéntrate en los hechos, susurró con calma. Lo que importa aquí es lo documentado. La emoción no supera a la evidencia. Ethan también vino. Esperó en el vestíbulo para que no pareciera que me estaba influenciando como testigo. Brianna, de Portland, envió un mensaje breve y conciso. La verdad triunfa. Agárrate fuerte. El juicio se celebraría en la sala 3C, presidido por la jueza Rebecca Martínez. El juez Wilson, quien había presenciado toda la boda, se había inhibido de escuchar el caso, pero presentó una declaración escrita detallada. Agradecí eso. La sala estaba casi vacía cuando llegamos, pero vi a mis padres sentados al fondo. Tenían el rostro sombrío y los brazos cruzados. Era imposible saber qué estaban pensando. A las 9:30 en punto, el secretario judicial llamó a nuestro caso. Caminé hacia la mesa del demandante, intentando mantener la respiración tranquila. La puerta lateral se abrió, y como en una escena de teatro, entró Hailey acompañada de Ryan y un abogado canoso que parecía elegante y con el control de su situación. Hailey parecía frágil. Tenía los ojos enrojecidos y el maquillaje ligeramente corrido, como si hubiera estado llorando todo el camino. Era casi la perfecta hermana agraviada. Ryan se mantuvo firme, pero su encanto habitual parecía fuera de lugar en un ambiente tan formal. La jueza Martínez, una mujer firme de mirada penetrante y voz directa, estudió los documentos unos segundos antes de comenzar. Estamos aquí para resolver la moción de orden de restricción N. 21-4587. Matthews contra Blackwell. He revisado los documentos iniciales y la respuesta de la contraparte. Continuó. Señora Hernández, por favor, presente el caso de su cliente. Natalie fue directa. Explicó el historial de comportamiento de Hailey, el patrón creciente de abuso emocional e invasivo. Citó la bofetada en público, el intento de allanamiento y los mensajes amenazantes. Tenemos grabaciones de seguridad que muestran a los acusados intentando acceder sin autorización al apartamento de la señora Matthews, alegando tener derecho a la propiedad, dijo, entregando el video.
También tenemos declaraciones de los guardias de seguridad que grabaron las acusaciones de que se estaban mudando. La jueza observó el video sin reaccionar, con el rostro serio y la mirada fija en la pantalla. Al terminar, miró directamente a la pareja. «Señor Lell», dijo, dirigiéndose a su abogado, «¿cuál es la respuesta del acusado?» El abogado se puso de pie con ese aire de fingida confianza. «Su señoría, estamos ante un triste malentendido familiar. Exagerado», hizo una pausa dramática. Las acciones de la señora Blackwell en la boda fueron simplemente una reacción emocional a un día de gran estrés. No reflejan ninguna amenaza actual. Sobre el supuesto allanamiento, continuó, mis clientes solo intentaban dejar unos regalos en el apartamento antes de irse de luna de miel. Nada más que una simple muestra de bondad malinterpretada. Hailey asintió, secándose los ojos con un pañuelo, como si estuviera en una telenovela judicial. ¿Qué hay de los mensajes que sugieren que la señora Matthews debería ceder sus bienes a la pareja?, preguntó la jueza sin alzar la voz. ¿Cómo interpreta eso la defensa? Conversaciones familiares, respondió el abogado con una media sonrisa. Discusiones internas sobre cómo apoyar a los recién casados en esta etapa temprana de sus vidas. El abogado de la pareja, con ese aire ensayado, respondió con calma. Puede que haya habido un malentendido por parte de la señora Matthews, pero no fue en absoluto amenazante. La jueza mantuvo la expresión impasible y luego se volvió hacia mí. Señora Matthews, por favor, describa con sus propias palabras lo que sucedió en la fiesta de la boda. Respiré hondo y les conté exactamente cómo sucedió todo, desde el momento en que Hailey anunció a todos los invitados que iba a vivir en mi ático, sin mi consentimiento, hasta el momento en que, al ser contradicha, me abofeteó delante de 300 testigos. ¿Dejó claro antes del matrimonio que no se les permitía vivir en su apartamento?, preguntó el juez. Varias veces, su señoría. Tanto verbalmente como por escrito. Tengo mensajes de texto y correos electrónicos que lo prueban. Natalie le entregó al juez las grabaciones de estas conversaciones, así como el testimonio del juez Wilson, quien había presenciado todo el proceso. Tras revisar los documentos, el juez se dirigió a Hailey. Señora Blackwell, ¿agredió a su hermana en la fiesta de bodas? Por un instante, la máscara de Hailey empezó a desmoronarse. No fue así. Estaba conmocionada. Me avergonzó delante de todos. Era mi día. Eso no responde a la pregunta, dijo el juez con firmeza. ¿La agredió físicamente? Sí, admitió finalmente Hailey. Pero fue un impulso. No fue una amenaza. Fue una reacción. ¿Y después de eso?, continuó el juez. Intentó acceder a su apartamento sin permiso. Hailey dudó. Ryan se removió, visiblemente incómodo. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, el abogado intervino. Señoría, mis clientes creían que habían dado permiso implícito. Fue un malentendido de los términos. El juez se volvió directamente hacia Ryan. Señor Blackwell, la grabación lo muestra diciéndole al personal del edificio que se mudaba y que la señora Matthews le había dado permiso. ¿Es correcta esa información? Su confianza empezó a flaquear. Hemos hablado de la posibilidad, pero quizás hubo un malentendido sobre cuándo sucedería. Entonces, ¿está confirmando que no hubo permiso expreso en ese momento? Técnicamente no, respondió finalmente. La audiencia continuó con más pruebas, incluyendo el correo electrónico que Ryan me había enviado, que sugería que estaba dañando mi reputación profesional. Mientras Natalie lo leía en voz alta, vi a mis padres intercambiar miradas confusas. Claramente, esta parte de la historia no formaba parte de la versión que habían escuchado, y entonces llegó la revelación más grave. La jueza Martínez se refirió a un documento confidencial proporcionado por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado. Señor Blackwell, dijo, ¿está siendo investigado por irregularidades financieras en su antiguo lugar de trabajo? El rostro de Ryan palideció. El abogado protestó de inmediato. Señoría, esto no tiene relación directa con el asunto familiar. Lo relevante, respondió la jueza sin cambiar de tono, es si existía un motivo oculto para la agresiva persecución del señor Blackwell contra la propiedad del demandante, especialmente considerando la amenaza que esto representaba para su carrera. Señor Blackwell, responda la pregunta. Tras susurrarle algo a su abogado, Ryan admitió que existía la investigación, pero dijo que era un malentendido que se resolvería. Cuando llegaron los alegatos finales, el ambiente en la sala había cambiado. Lo que Hailey y Ryan parecían considerar un simple drama familiar se había convertido en un juicio real y serio, con posibles consecuencias bien definidas. Y la justicia no dudó. La jueza Martínez emitió su fallo en ese mismo instante. Con base en las pruebas presentadas, la agresión física pública,
el intento no autorizado de acceder a la residencia del demandante y las comunicaciones amenazantes subsiguientes, concedo la orden de protección solicitada. Leyó las condiciones con atención. Hailey y Ryan debían mantener una distancia mínima de 30 metros de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. Cualquier contacto, incluso indirecto, solo podía realizarse a través de abogados, y esto duraría los próximos 6 meses. Al final de ese período, se reevaluaría la medida. Además, continuó, remito el intento de ingreso a la propiedad a la Fiscalía del Distrito para posibles cargos de allanamiento. También solicito que el mensaje enviado por el señor Blackwell se evalúe como un posible intento de extorsión. Hailey dejó escapar un suspiro audible. Ryan comenzó a susurrarle frenéticamente al abogado. Mis padres guardaron silencio absoluto. Los tribunales se toman muy en serio los casos de violencia doméstica y allanamiento de morada, independientemente de los lazos de sangre entre las partes, concluyó el juez. Ser pariente de alguien no te da vía libre para cruzar las fronteras legales ni causar daño. Mientras recogíamos nuestros documentos, eché una última mirada a los rostros de mis padres. La expresión en los rostros de mis padres, especialmente la de mi papá, era una mezcla de sorpresa, confusión y un indicio de algo nuevo. Tal vez, por primera vez, veían lo que realmente había sucedido, sin el velo del favoritismo, sin las historias retorcidas de Hailey, solo los hechos escuetos. Afuera del juzgado, Ethan me esperaba con su habitual sonrisa tranquila. ¿Y bien? ¿Cómo te fue?, preguntó. El juez nos concedió todo lo que pedimos, dije, todavía intentando asimilar el peso de la decisión. Y quizás más. Estábamos saliendo del edificio cuando oí que alguien me llamaba. Era mi padre, que caminaba hacia mí solo, con el rostro sombrío. Mackenzie, empezó, pero pareció apagarse. Lo que se dijo allí, sobre la investigación de Ryan, sobre las amenazas, no lo sabíamos. Respiré hondo. Hay muchas cosas que no sabías, papá. ¿Y sabes por qué? Porque nunca preguntaste. Asumiste que yo era el problema. No respondió. Se quedó allí parado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tras un momento incómodo, murmuró, tu madre y yo tenemos que pensar en todo esto. Y volvió adentro, donde Hailey seguía de pie. No era exactamente una disculpa, ni siquiera una admisión de cuánto habían contribuido a esta situación, pero tal vez era el comienzo de algo. Mientras bajaba las escaleras del juzgado y sentía la ligera lluvia de Seattle rozar mi rostro, no sentí precisamente una victoria. Sentí una mezcla de cosas, alivio, tristeza, cierta paz. La verdad finalmente había salido a la luz, y con ella llegó la oportunidad de reconstruir algo. No lo que se había roto, sino algo nuevo, algo más auténtico. 6 meses después, me senté en mi ático, viendo cómo el atardecer teñía el paisaje urbano de tonos dorados y carmesí. La vista parecía aún más hermosa, quizás porque ahora, más que nunca, entendía el valor de haber defendido mi espacio, físico, emocional y simbólico. El hogar que tanto me había costado ganar seguía siendo mi refugio, y ahora era un símbolo de mi independencia. La orden de alejamiento se renovó por 1 año más, pero para entonces ya casi no era necesaria. El matrimonio de Hailey y Ryan se había derrumbado en tan solo 3 meses. La fantasía no soportó el peso de la realidad, ni las investigaciones legales, ni la presión financiera. Ryan finalmente fue acusado de malversación de fondos de clientes. Al parecer, las deudas de juego eran la causa de la urgencia por conseguir una vivienda gratuita. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. Tendría que devolver el dinero, cumplir la libertad condicional y no volver a trabajar en el sector financiero. Lo último que supe de él era que vivía en casa de sus padres, en la habitación de invitados. Todo ese aire de éxito que tanto había vendido se había convertido en polvo. Hailey volvió a vivir con nuestros padres después de la separación. Ese matrimonio de ensueño se convirtió en otro capítulo doloroso de su vida. No hemos hablado desde el día de la audiencia. Mi madre me mantiene al tanto de vez en cuando, ahora mediante llamadas mensuales que ella misma hace. Estas llamadas son como pequeños puentes, frágiles pero posibles. No intentamos volver a ser como antes. Intentamos crear algo nuevo, con más verdad y menos omisiones. Lo que se reveló en el tribunal obligó a mis padres a enfrentarse a muchas cosas que habían fingido no ver durante años. Siguen cometiendo errores, por supuesto, sobre todo cuando se trata de encubrir a Hailey. Ha pasado por mucho, Mackenzie, dijo mi madre la última vez que hablamos. El divorcio, la exposición, tener que volver a casa a los 28 años. No ha sido fácil para ella. Respondí con calma. Lo entiendo, mamá, pero nada de eso justifica lo que hizo. Esta vez, ella no intentó replicar. Él simplemente dijo, después de unos segundos, no lo es.
fue solo una frase, pero viniendo de ella, fue un gran paso adelante. Mis padres empezaron a comprender, poco a poco, que es posible apoyar a alguien sin fomentar un comportamiento destructivo, y que el amor verdadero también requiere límites. Mi propia sanación se produjo al ritmo adecuado. Al principio, todo fue dolor y decepción, pero con el tiempo, empecé a comprender que esa bofetada era solo el detonante de un patrón mucho más antiguo, un patrón que se había estado gestando silenciosamente desde la infancia. La terapia me ayudó a ver algo que me había negado a admitir durante años. Cada vez que cedía para mantener la paz con Hailey, reforzaba sin darme cuenta la idea de que ella tenía derecho a exigir lo que quisiera. Al intentar evitar el conflicto, alimentaba precisamente la dinámica que más me dañaba. Fue difícil de aceptar, pero liberador. Brianna siguió siendo mi equilibrio durante todo este proceso. Su enfoque directo me mantuvo lúcida, especialmente cuando las dudas intentaban frenarme. Los límites no solo están ahí para protegerte, me decía. Son regalos que damos a las relaciones. Sin ellos, ningún vínculo puede mantenerse realmente unido. Y tenía razón. Por primera vez, comprendí que el respeto era la base sobre la que se debía construir cualquier relación sana. Ethan también se convirtió en algo más que un simple hombro para llorar. Nuestra conexión creció de forma natural después de la audiencia. Su presencia, firme y tranquila, me ofreció algo excepcional, un espacio donde podía ser vulnerable sin miedo a ser utilizada ni juzgada. El mes pasado, se mudó a mi apartamento, no porque necesitara un lugar donde quedarse, sino porque decidimos, juntos, construir una vida juntos. Por primera vez, todo se sintió recíproco, ligero, posible. Lo que no esperaba fue la inesperada amistad que forjé con el juez Lawrence Wilson y su esposa, Margaret. Tras el proceso judicial, me invitaron a cenar. Durante el postre, compartió algo que me ha marcado durante días. A veces, dijo, se necesita una persona externa para ver lo que los internos no ven. He visto a demasiadas familias desmoronarse sin darse cuenta de que repetían patrones tóxicos. Su sabiduría, a sus 72 años, me impactó de una manera especial. Fue como escuchar a alguien que había pasado por una situación similar y había regresado fortalecido. La semana pasada pasó algo. Un correo electrónico inesperado de Hailey. Era la primera vez que me contactaba desde que se flexibilizó la orden judicial para permitir los mensajes de texto. Fue breve, conciso, pero lleno de significado. He estado pensando mucho en todo, con la ayuda de mi terapeuta. Todavía no estoy lista para hablar, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender mi papel en todo esto. Sin disculpas, sin promesas, pero tal vez una semilla. Respondí simplemente, gracias por compartir esto. Yo también estoy haciendo este trabajo aquí. Y era cierto. Esa noche, mientras el atardecer desaparecía lentamente tras los edificios y la luz dorada daba paso al azul de la noche, Ethan apareció con 2 copas de vino. ¿Considerado?, preguntó, apoyado en el balcón junto a mí. Considerado, dije, sobre cuánto pueden cambiar las cosas en 6 meses. A veces, cuando uno toma una postura, siente que pierde algo, pero en realidad puede ser el comienzo de algo nuevo. Así que, por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Brindamos. En ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de mi papá. ¿Podemos almorzar la semana que viene? ¿Solos? Otro paso, pequeño pero lleno de significado. Este viaje me enseñó lecciones que llevaré conmigo el resto de mi vida. Que el verdadero apoyo no te debilita, te fortalece. Que amar a alguien sin respetarlo no es amor, es control disfrazado. Que quienes realmente se preocupan, respetan tus límites, incluso cuando no los entienden. Y que tomar una postura no es egoísta, es un acto de amor propio. Mi apartamento terminó siendo mucho más que un espacio físico. Se convirtió en un símbolo de lo que construí con esfuerzo, decisiones y valentía. Defenderlo era, de hecho, defenderme a mí misma, mi paz, mis valores, mi integridad. Mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar contra el cielo oscuro, tuve una silenciosa certeza. Algunos de los dolores más profundos traen consigo el crecimiento más necesario. La hermana que me abofeteó frente a cientos de personas sin querer, me dio el empujón que necesitaba para liberarme de los patrones que me mantenían estancada. Y por eso, por extraño que parezca, estoy agradecida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner un límite difícil a alguien de tu familia? ¿Alguna vez has tenido que proteger lo que era tuyo, ya sea emocional o material, incluso cuando eso implicaba confrontar a personas cercanas? Si alguna vez has pasado por algo así, o lo estás pasando ahora, cuéntanoslo en los comentarios. Compartirlo puede ayudarte no solo a ti, sino también a cualquiera que lea esto y se sienta solo en esta lucha.
Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre una situación similar, dale a me gusta y suscríbete al canal. Aquí hablamos sobre relaciones familiares complicadas, sobre cómo reconstruirte y, sobre todo, sobre cómo seguir adelante con respeto propio. Gracias por seguirme hasta aquí. Espero sinceramente que lo que he vivido y compartido contigo te sirva de fortaleza si estás pasando por algo similar. No estás solo, y sí, es posible decir basta con firmeza y aún así mantener el amor propio. A veces todo empieza con un no, y ese no puede allanar el camino hacia la vida que realmente mereces vivir.